Buenas tardes, estimados alumnos. Volvemos a encontrar en la clase de contabilidad básica. Hoy tengo la intención de hacer videos cortos que me permitan subir más fácilmente estos mismos a la plataforma YouTube, ya que por problemas de conectividad me cuesta un poco poder subirlos de la mejor manera posible. Quiero partir primero haciendo un resumen, a mi juicio, de las clases que hemos tenido, sin desmerecer ninguna de ellas. Esta tal vez puede ser la clase fundamental para poder entender la lógica contable, pero desde el punto de vista financiero. ¿Ya? Me tomaré la materia desde esta diapositiva que ustedes tienen ahí y que están observando, que tiene que ver con un vocabulario básico en relación a algunos conceptos que se relacionan con la contabilidad durante toda su transición. En este sentido, ¿cierto? Antes de pasar a la materia que ya no nos debería llevar a tener la posibilidad de poder hacer algún tipo de ejercicio, quiero repasar primero estos conceptos que están aquí. En este sentido, podemos decir en primera línea, ¿cierto?, que está la cuenta contable. ¿Y qué es lo que es la cuenta contable? Es un cuadro esquemático en forma de T. Básicamente, como lo dice ahí, señor, si ustedes se pueden dar cuenta, ahí hay una T, ¿cierto? Y cuando uno habla de cuenta contable, hace la relación con esta idea, la T, ¿ya? ¿Y qué permite esta T? Que luego vamos a revisar y lo vamos a revisar en esta clase. Esta cuenta T permite registrar los hechos económicos, aquellas situaciones, ¿cierto?, que son de índole financiero, que se pueden cuantificar, se registran en esta T, tal cual como lo ven ahí. Ahora, cuando esta T tiene que tener un nombre aquí, donde voy a colocar la X, ahí debe tener un nombre. Eso significa que en la cuenta T debe haber eh, tantas cuentas T como cuentas hay en la empresa. Eh, y todas van a estar denominadas. Ahí donde aparece la X, uno va a colocar el nombre de la cuenta. Entonces, el nombre de la cuenta contable corresponde a la palabra o frase corta, ¿cierto? Y que generalmente refleja lo más posible el concepto que agrupa. Eh, es decir, si yo tengo dinero en efectivo en la empresa, todo el dinero en efectivo de la empresa la vamos a denominar cuenta caja, como está aquí ejemplificado. Esto quiere decir de que los hechos económicos que tienen un origen similar o que tratan o versan de un mismo, de una misma especie, de un mismo tipo, deben estar registrados en una misma cuenta. He dicho hasta el cansancio, ya tal vez la segunda o tercera vez, que cuando nosotros tenemos el dinero, por ejemplo, el dinero en el banco o en efectivo en la empresa es dinero igual, todos lo podemos entender. Pero si el dinero está depositado en el banco, para la contabilidad es necesario tener una cuenta distinta. Y distinta a el dinero que está en, eh, en la empresa. ¿Por qué damos este ejemplo? Básicamente porque es el mismo dinero, pero que está en lugares distintos. Y como está bajo la responsabilidad de distintas entidades, ¿cierto? Se separan en distintas cuentas. Acuérdense que una de las garantías o una de los objetivos de la contabilidad es mostrar la información financiera de la empresa de la mejor manera posible. Si nosotros hablamos del dinero que tiene la empresa, tenemos que hacer una distinción de aquel dinero que está depositado en nuestras cuentas corrientes versus el dinero que está en la empresa físicamente. Lo que yo acabo de hacer es un ejemplo de conceptos similares, pero que se agrupan de manera distinta en función, ¿cierto?, de las características que tiene esta. Es así como podemos seguir dando algunos ejemplos. Bueno, ya hablé de banco. Si uno quiere hablar de letras por cobrar, que era un documento que antiguamente se utilizaba y que hoy en día aún quedan entidades que lo pueden ocupar, me quedo bastante con la idea de por cobrar.
Si nosotros tenemos documentación por cobrar, ¿qué significa una documentación por cobrar? Algún cliente, ¿cierto? Dejó adeudado algún valor y se le hizo firmar un documento. Ese documento permite que nosotros como empresa le cobremos a ellos. Para nuestra contabilidad como organización, ese va a ser un documento por cobrar, ya que está pendiente de pago. Ya daba el ejemplo en la clase anterior también detalladamente respecto a los sueldos por pagar. El nombre nos dice mucho. Las personas que no entienden contabilidad, que nunca han estudiado contabilidad, deben atender a los conceptos o los apellidos que acompañan algunas cuentas. El hecho de que sea por pagar significa básicamente cualquier cosa por pagar significa que la empresa lo debe. ¿Ya? Es como estar a fin de mes, ¿cierto? O a principio de mes en la casa y me llega la cuenta de la luz. Cuando yo sé de que esa cuenta de luz vale, no sé, me cobran 20.000 pesos, eso es una cuenta que en ese instante queda por pagar. Es decir, asumo el valor que tengo que pagar, pero lo voy a pagar en el futuro próximo, lógicamente, pero para poder hacer registro contable, nosotros asumimos que es una cuenta por pagar. Pero cuando la antecedemos con un concepto como sueldos por pagar, aterrizamos aún más el valor. Eso significa, cierto, que en el caso de los sueldos por pagar, uno entiende de que son las remuneraciones que están pendientes de pago por la empresa. Distinto es, y también quiero hacer la excepción, como lo hice en la clase anterior, cierto, si nosotros colocamos sueldos a secas, es decir, no le colocamos un apellido, no le colocamos por pagar. Si nosotros colocamos sueldos simplemente, eso es una cuenta que refleja otra cosa, porque no dice que están adeudados, sino que refleja el pago del sueldo mismo. Cuando hablamos de la cuenta mercadería, ¿cierto? Hablamos de los valores que nosotros, perdón, de los artículos que nosotros tenemos para vender, no en cantidad, al menos desde el punto de vista del registro contable. eh, lo que nos interesa es el valor que tienen las mercaderías o los productos que yo tengo para vender. En ese sentido, todos los productos que yo tenga para vender los debo registrar en una cuenta mercadería. Es probable que hayan subcuentas que ayuden a armar la cuenta mercadería, pero para entendimiento pedagógico, ¿cierto? En el caso de ustedes, es bueno que sepan de que se agrupan los productos que la empresa tiene para vender, se agrupan en una cuenta que se llama mercaderías. Si hablamos de muebles o útiles, ¿cierto? También ahí vamos a agrupar mobiliario, las sillas, los escritorios, eh, artículos que tengan que ver básicamente con un escritorio. Eh, en algún momento he dicho yo de que si la empresa no vende muebles, si no vende escritorios, lógicamente van a ir a una cuenta distinta a la cuenta mercadería. Eh, Insisto que lo que estoy haciendo en este momento es solo dar ejemplos de, de cuentas. Las cuentas pueden ser miles, ya si la empresa es gigante, pueden ser 10 o 15 si la empresa es pequeña, un negocio de barrio, por ejemplo. Ya va a depender de la envergadura de la empresa la cantidad de cuentas que tenga. Equipos computacionales, computadoras e impresoras, fácilmente, ¿cierto? Hoy en día que estamos ligados tanto a la informática, los equipos que muchas veces tiene la empresa son de un gran valor. En este sentido también es necesario tener cuentas asociadas y que expliquen cuánto es el valor de mis equipos computacionales. También es bueno aprovechar este ejemplo para señalar de que va a depender del tipo, o perdón, de la cantidad que yo tenga invertida en un producto o en un bien para yo poder determinar si es que le hago una cuenta en particular. Es decir, si yo tengo valores de 10, de 100 o de 200 pesos, tal vez es muy probable que no se ocupe una cuenta en particular para valores que son mínimos y que no representan una inversión en la empresa. Pero si hay valores que son más grandes y que en términos proporcionales a la empresa,
o al tamaño de la empresa requieren tener una cuenta particular para poder saber cuánto es lo que está invertido en esa área, se va a crear una cuenta. Ese es el caso, por ejemplo, de las instalaciones eléctricas. Una instalación eléctrica básica en un negocio probablemente no va a tener una cuenta asociada, pero una instalación de la magnitud, por ejemplo, de la celulosa Arauco, el mismo proyecto MAPA que se está generando en el sector de Arauco, o cualquier industria, por ejemplo, una pesquera, es altamente probable que sus instalaciones eléctricas sean mucho más importantes y requieran tener una cuenta en particular. Así, este otros que sale señalado ahí puede ser inmenso, puede ser inmenso. Este otro que está ahí nos puede dar una cantidad de cuentas que se podrían hasta sorprender. Lo importante, y aquí viene algo que voy a repetir en estas próximas clases, lo importante es comprender la lógica contable. No sacamos nada con aprender conceptos. Y si yo les coloco, no sé, arriendos por pagar, alguno de ustedes me diría, profesor, esa cuenta nunca la vimos. Es verdad, nunca la vimos, pero en este momento estoy explicando, ¿cierto? Lo que está detrás del concepto mismo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, arriendo por pagar, significa básicamente que yo tengo un terreno o un galpón, ¿cierto? Un bien que estoy usando y que no es mío y que al término de un mes tengo que pagar el arriendo. Por lo tanto, me queda la cuenta registrada, arriendo por pagar. Ya eso refleja la deuda que yo tengo por conceptos de bienes que ocupo y que específicamente no he pagado aún. Distinto, y al igual que los sueldos, si yo digo arriendo a seca, significa, ¿cierto?, los valores que yo he pagado, que ya están pagados. Por lo tanto, esa diferencia es muy importante. El por pagar versus el concepto solo, sin ningún apellido. Lo mismo sería si un concepto es por cobrar. Si es por cobrar, es dinero que anda por ahí dando vueltas, ¿cierto? O que está comprometido por ciertas personas ajenas a la empresa y que se le deben a la empresa. Eso juega a favor de la empresa. Si hablamos de lo por pagar, juega como en contra. Lo que juega a favor es lo por cobrar. Esta lógica de jugar a favor o jugar en contra también va a ser relevante para poder entender la lógica contable en las próximas clases. Y acá viene quizás una diapositiva que es realmente relevante. Ya las cuentas contables están divididas en dos lados. Ya lo voy a leer y luego lo vamos a ver en el esquema, pero por ejemplo, el lado izquierdo de la cuenta, ya de esta cuenta T, recuerdo, ¿ah? El lado izquierdo de la cuenta se denomina debe. Y tal cual, o sea, es el nombre. Alguien podría haber dicho, el lado izquierdo de la cuenta se denomina negro. El lado izquierdo de la cuenta se denomina mesa. Alguien le colocó debe. Y cuando nosotros hablamos del debe, hablamos y sabemos que es el lado izquierdo de una cuenta. Cualquiera sea la cuenta, estimados. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tenemos un lado izquierdo que se denomina debe y un lado derecho que se denomina haber. Y perdonen que sea majadero, pero debe no de deuda. Primera clase, conceptos que se van a utilizar en contabilidad tienen un uso distinto al uso que nosotros le damos en la vida cotidiana. Lo dejamos claro, ¿cierto? Espero en la primera clase al menos. Por algo se hizo esa idea de los mismos. Entonces, el lado izquierdo de la cuenta se denomina debe. El lado derecho de la cuenta se denomina ver. Eso significa, ¿cierto? No es que exista. Haber de existencia, de que está, no tiene esa significancia. ¿Ya? Solamente cuando hablamos del haber, sabemos que es el lado derecho de una cuenta. Si uno hace insisto, en la diapositiva siguiente voy a hacer un repaso de esta misma diapositiva para que puedan verlo de manera esquemática. Si uno hace un registro en el lado izquierdo de la cuenta, eso se va a denominar cargo. Ya, si queremos decirlo de alguna manera, si alguien anota al lado
izquierdo, es decir, al debe de la cuenta, las anotaciones al debe de la cuenta se denominan cargo. Por ende, si uno dice voy a cargar la cuenta, sabemos que es el lado izquierdo, que está al debe. Hacer una anotación al lado derecho de la cuenta, es decir, al haber, anotar al haber, significa abono, se abona la cuenta. Las sumas de las cuentas contables se denominan, es decir, la suma de los cargos se denominan débitos y la suma de los abonos se denominan créditos. En este sentido, tengo que señalar que hacer una anotación al debe o al haber, es decir, cargar o abonar la cuenta, se hace en términos numéricos, ¿ya? No en términos conceptuales, sino en términos numéricos. Es dinero. Cuando hablo de anotar al debe, significa que anoto una cantidad al debe. Cuando digo abonar por el haber, significa anotar una cantidad de dinero en el lado derecho de la cuenta. La diferencia, bueno, decíamos que la suma de los cargos se denominaba débito y la suma de los abonos se denominaba crédito. Entonces, podemos decir que la diferencia entre los débitos y los créditos se denomina saldo. Es decir, nosotros sumamos todos los débitos, perdón, sumamos todos los cargos y eso nos da el débito. Sumamos todos los abonos y eso nos da el crédito. La suma se llama crédito. La suma del debe se llama débito. En este sentido, la diferencia entre ambos ya se va a denominar saldo. Vuelvo a insistir, esta y la diapo anterior son fundamentales para entender la lógica contable en el futuro. Cuando los débitos son mayores a los créditos, se hablará de que se genera un saldo, ¿cierto? Pero un saldo de apellido deudor. Es decir, el débito es mayor al crédito para que se genere un saldo deudor. Y cuando se genera o hablamos de saldo deudor, no estamos hablando de un saldo que se debe. Olvídenlo. Deudor es el nombre que se le da. No es que me deban. Y esto, por Dios que uno lo dice mil veces y las personas que no saben la lógica contable aún se van lamentablemente a confundir igual. La mente funciona rápidamente y dice deudor, deuda. No, no, olvídenlo. Saldo deudor solamente significa que el débito es mayor que el crédito. Cuando los créditos son mayores a los débitos, es decir, la acción contraria, el saldo es acreedor. Eh, entonces, cuando la suma de los abonos es mayor que la suma de los cargos, va a ser acreedor. Yo en esta parte uno puede jugar un montón con estas frases, estas palabras, cargar, abonar, al debe, al haber. Por lo tanto es algo que tiene que estar claro para ustedes. Quizás aquí lo que falta, ¿cierto? Como último punto, ¿cierto? Lo que falta acá es decir, ¿qué pasa si los débitos son igual a los créditos? ¿Ya? Es decir, ¿cierto? ¿Qué pasa? Porque acá hablábamos de que si los débitos son mayores a los créditos, saldo deudor. Si los créditos son mayores a los débitos, saldo acreedor. Pero ¿qué pasa si los débitos son iguales a los créditos? Aquí decimos que la cuenta, abreviado, ya está saldada. ¿Ya? Antes de continuar, ¿cierto? Cuando, por hacer un alcance, antes de continuar, cuando hablamos de saldo, los quiero llevar a la idea de cuando uno tiene una cuenta en el banco, cuando uno va por su chequera electrónica o cuando va con su cuenta root, uno tiene asociado el concepto de saldo, y es correcto en este caso, que cuando yo pido el saldo al cajero,
el cajero me entrega mi saldo, lo que refleja ahí es lo que me queda. Es la diferencia entre lo que yo en- enteré en el banco, ¿cierto? Lo que ingresé al banco, versus lo que yo he sacado del banco. En este caso, en este preciso caso, y por eso también hago el alcance, el saldo de una cuenta es lo mismo. Es decir, es la diferencia entre lo que entró versus lo que salió. ¿Ya? En la lógica contable lo vamos a ir aprendiendo, ojalá, en las próximas clases. Pero básicamente es eso. El saldo es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. ¿Ya? Entonces eso es sumamente importante. Hasta aquí la parte uno de la clase de hoy día y inmediatamente voy a hacer la clase 2 donde en el mayor o en el cuéntate voy a hacer el repaso de lo que acabo de mencionar pero de manera visual en la misma cuéntate. Nos vemos.